Chévere. Bueno, estamos aquí ya en la segunda semana de clase y bueno, hemos superado ya algunas cosas de algunas unidades, ya pasamos la unidad uno y ya vamos por la unidad 2 y hoy terminamos por supuesto la unidad 2 que es la última parte y bueno, contentos de ya empezar, bueno, no, la mitad de la unidad 2 es lo que terminamos hoy para empezar la otra mitad de la unidad 2. Me imagino que los de archivo, o la gente que está en archivo, estarán contenta porque vamos a empezar a ver las normativas de archivo. Y los de biblioteca, pues bueno, vamos a aprender un poquito más de las normativas que hay en el área archivística en este momento. Eh, y bueno, eso es lo que vamos a ver a partir de mañana. Ha sido complicado, no les puedo negar, el conseguir algunas personas para que puedan venir a conversar con nosotros. Hay unos que han estado, parece que tienen COVID, otros que han estado medio enfermos, otros que se les ha complicado, pero bueno, mañana igualito vamos a hacer nuestro foro de archivo con algunas personas que hemos invitado. Vamos a ver qué tal nos sale, pero sobre todo me gustaría que seamos críticos, analicemos la situación de los archivos en el Ecuador y bueno, seamos críticos ante esta situación y ver cómo eso, de una u otra forma, al igual que las bibliotecas, puedan ser motivo de esas características básicas que hemos hasta ahorita analizado, por ejemplo, la falta de apoyo político, la falta de la reglamentación, la falta de unión de los profesionales del área. Y bueno, vamos a ver si la situación de los archivos es tan parecida a la situación de las bibliotecas. Eh, Sobre las clases anteriores, pues bueno, quisiera que hagamos un feedback. Voy a cambiar un poco la metodología para que no nos pase lo de la vez pasada, que agarramos una normativa que está derogada. Gracias, Wilman, por estar pilas en eso. Ok, entonces vamos a cambiar la normativa. Karina me envió el cuadro de las normativas de archivo. Entonces, yo se las pedí esta mañana porque no las conseguía y ella me las mandó. Y entonces a partir de ahí es que vamos a completar entonces el trabajo vamos a verificar y vamos a completar con ustedes. No es al revés, que yo complete lo que ustedes hacen. No, voy a mostrarles lo que nosotros tenemos y ustedes completan. Y así hacemos la verificación. A ver si hola, buenas tardes, Luz. No nos pelamos en alguna. Bien interesante las exposiciones que ustedes hicieron. Conversaba con algunos estudiantes, inclusive con Alex, sobre cómo están trabajando. Quiero felicitarlos porque han hecho buenos trabajos, han hecho buenas exposiciones. Creo que a pesar de la problemática que existe a la hora de hacer grupos virtuales, porque cada uno están en diferentes lugares, están atados a una tecnología, no pueden verse las caras, han hecho unos productos bastante buenos. Quiero, antes de empezar con la clase, felicitarlos y exhortarlos a seguir haciendo esto que están hasta ahorita demostrando que da mucho que decir. En el caso positivo, ¿no? Entonces, estoy contentísimo que estén respondiendo a la metodología. Quiero preguntarles, ¿ustedes habían hecho exposiciones en otras clases? Sí, sí. Sí los habían puesto a hacer exposiciones, qué bueno. Yo estudié una maestría en inglés, les cuento. Hice una maestría en política y gestión de la innovación tecnológica, pero evidentemente las exposiciones no eran en inglés, eran en español. Ahí el que tenía que fregarse era el profesor que no hablaba español. Tenía que traducir, buscar la manera de hacerlo, porque no era nuestro idioma original. Nosotros podíamos escucharlo a ellos hablando en inglés y tratar de hacer la traducción. Pero bueno, nosotros exponíamos todos los santos días de la maestría exponíamos, todos. Y teníamos clase 4 días a la semana. Y todos los días hacíamos una exposición. Claro, nos daban 8 papers por semana. Y de ahí sacábamos las exposiciones para la siguiente semana. El problema es que los papers eran en inglés. Uno que otro en español, muy poco en portugués. Por ahí nos salía uno en francés y teníamos una compañera que estudiaba francés, que había vivido en Francia
y por supuesto a ella le dábamos lo que viniera en francés. Pero bien interesante el poderlos yo evaluar desde otro punto de vista que no sea un examen. A mí los exámenes me parece que estudiar para un examen no es lo más adecuado. El verlo a ustedes, analizar un material y poderlo exponer, tiene doble significado para mí. El buscar una información, triple, el buscar una información, el poderla analizar y el poder expresarla en una exposición, pues bueno, tiene su mérito. Quiero felicitarlos porque todos sacaron excelentes notas la semana pasada y bueno, seguir exhortándolos para que sigan de esta misma manera cumpliendo con las expectativas de la clase y del profesor de la materia. ¿Ok? Bueno, con relación a la clase de hoy, pues bueno, no vamos a hacer un feedback de las exposiciones porque no vino un invitado ni nada de eso. Pero bueno, estamos ahorita en este momento en la segunda clase de las exposiciones del análisis de las normativas en bibliotecas. Nos quedan pocas, nos quedan unas cuantas o pocas normativas, vamos a exponer las que queden, y al terminar, pues bueno, evidentemente vamos a hacer la reunión o los grupos para poder trabajar el tema de la revisión de la normativa de archivo, que es la que viene mañana, y poder distribuir los grupos para las clases que ya serían el sábado y el domingo. El sábado y el domingo van a ser las exposiciones del área de archivo, ¿ok? De gestión documental de archivo. Entonces la idea de hoy es ya distribuir esas exposiciones. ¿Les parece? Ahí no van a poder hacer grupos tan grandes, ya van a tener que ser grupos más pequeños porque hay más normativas de archivo que los que hay de bibliotecas, ¿no? Entonces, pues vamos a tener una lista bastante larga. Entonces habría que dividirlas tal vez en grupos de 2. ¿Ok? Sin embargo, las normativas de archivo, evidentemente hay normativas que son específicas para el área y todo el articulado de esa normativa pues pasa para una exposición. Pero hay otras normativas donde los artículos que son referidos a gestión documental o archivo son 2 o 3 o 4. ¿Ok? Entonces ahí habría que ver y analizar a ver si podemos unir de repente un grupo que haga 2 normativas, por ejemplo. No, que sean bien cortas, no, que sean puntuales. Entonces eso lo vamos a analizar un poco, ¿no? Eh, Hasta ahorita, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Quieren hablar algo pudiéramos hacer un feedback, eso sí, de la materia en general, hasta ver cómo va hasta ahorita? A ver. Daniel, ¿tienes muchos deberes o qué? No te entendí el mensaje. Explícate. Perdón, Arcángel, cuando usted decía que se le había ido la luz, yo lo tomé como broma y dije, es por muchos deberes. Entonces, ese fue el comentario, nada más. Bueno, te cuento que gracias a Dios la luz se fue ayer, porque anteayer yo soy consultor en gestión documental. De hecho, yo me vine al Ecuador por una consultoría que me pidieron hacer aquí en el Ecuador. Y entonces yo sigo haciendo consultorías y más ahora que estamos fuera de la pandemia. En pandemia era muy difícil hacer consultoría, porque como tú haces visita de archivos, cuando la gente estaba trabajando en las casas. Entonces salía muy poco, yo me dediqué fue a capacitar. Y entonces, el anteayer entregué un entregable, porque justamente cuando los productos los llaman así, entregables de la consultoría, y mira, si me hubiera ido a la luz anteayer, yo me muero, horrible. Pero bueno, gracias a Dios, tengo un buen vecino que me está prestando la electricidad. Ahorita la electricidad que estoy utilizando, tengo conectado el cable, a un solo cable todo, la luz, la computadora, el internet, todo. Espero que funcione bien y no se vaya a caer. O que arreglen la electricidad dentro de un ratico porque ya reclamé. A ver qué pasó. Bueno, gracias, Daniel. ¿Alguno tiene algo que decir de la clase? Me gustaría saber de ustedes, porque pudiéramos entonces siempre mejorar la metodología de trabajo de lo que hemos estado dando. ¿Quiere alguien decir algo? ¿Les gusta la metodología que estamos utilizando para aprender las normativas? Es muy difícil aprender las normativas. Les cuento, porque algunos
no sé si alguno de ustedes estudió Derecho, yo estudié un año de Derecho en Venezuela, y lo que te hacen es que te dicen, bueno, lea las normas, léalas, ahí está. Y eso es la manera de estudiárselas, ¿ok? Y el profesor lo que hace es explicar un poco generalmente para qué sirve y algunos artículos que son importantes, porque hay normas que tienen 600, 700, 800 artículos, como una constitución, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a hablar con Karina, porque ella es la profesora autora, y como les decía, ella y yo trabajamos en conjunto para tratar de que esto fuese más dinámico para ustedes. ¿Les gusta la metodología que estamos empleando para aprender esto? ¿Les parece bien? Sí, gracias, Arcángel, Verónica. si me permite, bueno, yo creo Sí. que el hecho Dime. de también compartir con los compañeros sobre las experiencias que tienen, sus conocimientos y todo su profesionalismo, realmente para mí sí ha sido beneficioso. Entonces, considero que vamos bien y apoyo lo que usted dijo, 0 exámenes, eso es estrés. Así que por ese lado no, vamos bien, muchas gracias. Y Arcángel estaba revisando también, hablando ya que mencionaste tareas, tenemos que hacer un portafolio que está en la última unidad, que es la recopilación absolutamente de todas las tareas que las hemos presentado. Sí, Ok. es muy parecido yo no sé si al final Luis Fernando, creo que se llama Fernando, el profesor que les dio procesamiento. Sí, Fernando Él Ibarra. les pidió al final un portafolio de todo lo que ustedes entregaron, ¿verdad? Así es. Pero más o menos la misma metodología. Gracias. Ok, de hecho la misma metodología. Pero bueno, entonces vamos a seguir. Los felicito nuevamente y bueno, quiero mostrarles de nuevo las láminas de la distribución de la clase para que veamos quiénes son los que van al final a exponer en el día de hoy, ¿no? Ya saben que van a tener alrededor de unos 30 minutos cada grupo para exponer, saben la metodología del trabajo, ¿no? Este es lo aquí está. Entonces hoy nos toca ver o escuchar a Carmita, Milena y Diana, que en hablar, no, ya está la ley de propiedad intelectual otra vez, el reglamento de la propiedad intelectual. Fíjense ustedes, la semana pasada, aquí pasó una cosa bien interesante, que fue que pusimos la ley de propiedad intelectual y la ley de propiedad intelectual está derogada. Está derogada porque está incluida la información en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. No. Entonces, una de las cosas que no me permitía a mí investigar sobre la vigencia de las leyes era que no tenía acceso a la base de datos. Yo no sé si ustedes escucharon cuando yo les dije que yo había tenido acceso a la base de datos 2 horas antes. Y eso porque me las dieron de ahí mismo, de tu facultad. Ok. Y me dieron acceso por allá. Cecilia me hizo el gran favor de regalarme el acceso a la base de datos. Una base de datos que te permita ver la vigencia y hacerle seguimiento histórico a la reglamentación. No es que tú agarres y digas, mira, yo tengo una base de datos que me voy a ingresar y voy a buscar la ley de propiedad intelectual. Las que tiene la UTA te da esa información, pero hay una muy específica que te da la información si está vigente o no. Yo cuando les puse esto, yo no les vi si estaba la vigencia, simplemente yo sabía que existía la ley de propiedad intelectual. De hecho, la he utilizado para poder manejar todo lo que tiene que ver con los repositorios documentales administrativos de la UTA, porque los académicos los maneja Cristina Mantilla. Y bueno, no había podido verificar si estaba vigente o no. Entonces, le agradezco a Wilman la deferencia sobre el tema de ver que la ley de propiedad intelectual está ya no está vigente. Igualito sería exactamente el tema del reglamento de la propiedad intelectual. Sin embargo, yo quiero que, si bien vamos a escuchar la exposición de las chicas de algo que de repente está derogado, yo lo que quiero en este caso es que veamos y comparemos con el Código Orgánico de Economía Social y de los Conocimientos, lo que llaman Código Ingenio, a ver si están incluidos todos esos aspectos que están allí. Yo, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual, en el caso de los repositorios documentales, sobre todo no solamente los de bibliotecas, sino también los de repositorios documentales de archivos.
que guardamos información también que tiene propiedad intelectual. Es muy delicado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, o yo les voy a dar o sea, lo que me ha pasado a mí con el tema de la propiedad intelectual, es que como nosotros llevamos, en el caso de del archivo, todo lo que es el repositorio documental administrativo, bueno, es académico administrativo, porque nosotros llevamos el de los cuerpos colegiados, el del Consejo Académico Universitario y el del Honorable Consejo Universitario. Llevamos esas dos series documentales, llevamos 4 series documentales. Llevamos las resoluciones y las actas de cada uno de estos cuerpos colegiados colocados o digitalizados en un repositorio documental. Pero resulta que para ambos dos, tanto para el CAU, el Consejo Académico Universitario, como el Consejo Universitario, pasan documentos allí para ser publicados. Les cuento que estos repositorios están libres. O sea, cualquier persona puede ver esa información desde su casa. Busca repositorio de documentación interna de la UTA y vas a conseguir 2 repositorios, el académico y el administrativo. El académico para las tesis de los estudiantes y el administrativo todo lo que son la documentación generada por esos cuerpos colegiados. Y allí se presentan, por ejemplo, casos en donde hay aprobaciones de investigaciones, de expedientes, de proyectos de investigación. Entonces se nos generó la problemática del tema de la propiedad intelectual, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Que nosotros decimos, oye, voy a publicar un proyecto de investigación que tiene una serie, o sea, tiene todo el proyecto, el anteproyecto, como ustedes le quieran mostrar, donde están los objetivos generales, los específicos, las actividades, las estrategias, los responsables, los tiempos, los montos, los productos que van a generar. Y después, dentro de las siguientes resoluciones, van a ir entregando productos de la ejecución de ese proyecto de investigación. Por lo tanto, son información que no solo desde el punto de vista archivístico debe tener una protección, sino que debe tener una protección desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en una unidad que se llama DINOVA, que es la Dirección de Innovación y Emprendimiento, y por supuesto los que trabajan en la Dirección de Investigación, se comunican para proteger esa información o los productos de esa información. De esos proyectos, por ejemplo. De allí salen patentes, salen investigaciones, salen prototipos, sale know-how de conocimientos, sale una cantidad de información que a la larga está publicada parcial o totalmente en los repositorios documentales de la universidad. Entonces, cuando yo llegué en el año 2015, yo llegué, detecté ese problema y empezamos a trabajar, pero ya en el 18, que fue cuando me dieron la contratación. Y nosotros ahora tenemos unos lineamientos muy específicos sobre qué podemos nosotros publicar con relación a esa documentación que tiene o que está aplicada dentro de lo que es información intelectual de investigadores, profesores, inclusive estudiantes, ¿no? Y en el caso de los estudiantes, pues bueno, tienen las tesis. Ahorita nosotros queremos desarrollar los profesores tienen los trabajos de ascenso, no sé cómo los llaman aquí, ¿no? Que tienen que ir presentando para subir de un escalafón a otro, ¿no? Todo eso está allí. El otro tema tiene que ver con todas estas políticas que puedan tener las bibliotecas, ya saliendo un poco lo de los archivos, con relación al tema de las tesis de los estudiantes, de cómo las políticas, pudiéramos nosotros hablar de cómo establecer qué se puede publicar de los estudiantes y cómo publicarlo. Por ejemplo, en la UTA, según lo que tengo entendido, porque yo no trabajo en el área de biblioteca de la UTA, eso es Cristina Mantilla, pero sí le he consultado, ella me dice que ella les hace firmar a los estudiantes un documento donde ellos permiten que pueda publicarse en el repositorio académico ese producto de investigación. Pues evidentemente hay una autorización, pero en el caso de las marcas, las patentes, todo esto que yo le estoy hablando, de los proyectos de investigación que van del área investigativa, de eso no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho nosotros es salvaguardar esa documentación y no publicarla completa, sino las resoluciones con la información básica para que la gente sepa que eso existe.
Si alguien necesita información de esta documentación de investigación, pues bueno, tiene que ir al archivo y nosotros con mucho gusto le damos la información con permiso. Pedimos permiso para que puedan revisar los documentos que son producto de esto. Pero entonces, como el tema es la normatividad, y estas, tanto la ley de propiedad intelectual como el reglamento de la ley de propiedad intelectual están derogados, pues bueno, vamos a escuchar la exposición y saquemos ideas de allí. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros también, y me gustaría que fuéramos nosotros también viendo cómo la estructura de una ley, cómo la estructura de un reglamento. Eso me interesa que ustedes vayan viendo cuáles son las partes componentes de una ley, cómo son las partes componentes, por ejemplo, de un reglamento. Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante con los reglamentos, porque la idea de la última unidad de esta materia es hablar un poco sobre los reglamentos y cuáles son las estructuras. Pero ¿qué tal si nosotros vamos a pertenecer a un grupo de personas o de profesionales que vamos a hacer la ley de biblioteca, la ley general de biblioteca, o vamos a crear una nueva ley de archivos? Deberíamos tener por lo menos unos conocimientos básicos para poder crear esa ley. Entonces, a pesar de que la ley y el reglamento en este momento de este tema que vamos a ver ahorita no están vigentes, pues saquemos lo que más podamos de allí de información que nos pueda servir para otras cosas. ¿Ok? Y bueno, esa es la idea. Vamos a hablar a Wilman, Yadira, Ana Lucía y Adriana con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, los Códigos Ingenios. También vamos a hablar a Jenny, Verónica y Janet, van a hablar del Plan Nacional de la Lectura. ¿Sí lo consiguieron, Jenny, Verónica y Janet? ¿Consiguieron el plan? Sí, pero muy poca información. Hay muy poca información. Sí. También eso le pasó a Karina. Karina me dijo, Arcángel, no hay casi información del Plan Nacional de Lectura. Y malo eso. Lo estaba diciendo Eduardo, que habían sacado esto, pero casi no hay nada, pues entonces no está nada bien, ¿no? Sandra y Mónica van a hablar de la ley orgánica de educación intercultural, y Luz y Luis van a hablar del Código Orgánico de Organización Territorial, que tiene algunas cosas de bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar paso a esto. Sí, dice por ahí, pero no sé a qué sería que le diera. Sí. Entonces, a ver, bueno, ya acuérdense de los criterios. Yo estaba anotando todos estos criterios para cada uno de ustedes, pero bueno, hasta ahorita van todos pasados con 20 puntos. Han sido exposiciones bastante buenas y estoy, como les decía, muy contento de ello, ¿no? A ver, Wilman, levantaste la mano, ¿qué pasó? Cuenta. Sí, solo, digamos, quería, digamos, en esta parte de las leyes tal vez nos faltaría lo del Tratado de Marrakech, que utilizamos, es muy usado en las bibliotecas. Sí, lo que pasa es que no lo pusieron ustedes, y tú sabes que bien bueno que lo acabas de decir, porque hablando un poco con Cristina Mantilla, Justamente ella me lo llevó. dijo. Cristina me dijo, Arcángel, no metiste, o sea, no está allí el Tratado de Marrakech. Y yo le dije, bueno, pero es que los muchachos, yo les puse a que buscara todo y no lo dijeron, pues. Pero entonces, mira, Cristina Mantilla maneja muy bien el tema del Tratado de Marrakech. Ella inclusive ha hecho conferencias sobre el Tratado de Marrakech. Si ustedes quieren, la podemos invitar para que nos dé una media horita sobre el Tratado de Marrakech. ¿Qué te parece, Wilman? ¿Ah? Sí, más bien, digamos, era también como para incluirla también en el listado de... Para tenerlo ahí en el listado y que no se nos pierda. Prometo hacer una búsqueda de toda esta información que está aquí, porque hace falta las publicaciones, los números, las fechas, que no los teníamos en ese momento. No lo he podido hacer porque, como les decía, estaba con la entrega de este trabajo de consultoría, pero ya mañana estoy más libre y voy a completar el cuadro y te agrego el Tratado de Marrakech. Por otro lado, voy a empezar a colocarles, ya Karina me los dio, nosotros no lo habíamos colocado a propósito, están ocultos. Ya me dijo, mira, esto no es oculto. Todas estas normativas, exceptuando las que ustedes agregaron, ¿ok? Entonces las voy a liberar mañana para que ustedes la tengan y ustedes tengan acceso a esos documentos. Lo que pasa es que Karina los consiguió del registro oficial y yo le dije, oye, pero es que el registro oficial se ve horrible.
Entonces yo lo que he estado haciendo es cambiándolos por lo que he conseguido en el Lexis, en, en esa base de datos, que la documentación se ve bien bonita y bien arregladita, pues. Entonces se la voy a conseguir para que tengan ese documento con esto que está aquí. ¿Ok? Con este cuadro, más los documentos que son la evidencia de cada una de estas leyes, ¿no? Que les quedaría buenísimo para que tengan su biblioteca legal, que es la idea. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a escuchar ese reglamento de la ley de propiedad intelectual y para eso doy el pase a Carmita, a Milena y a Diana. Por favor. Ah, van a exponer el reglamento. ¿No estaba incluido aquí? A No, ver. no está incluido. Buenas tardes. Espérate un momentico, entonces, Carmita, vamos a hacer un cambio. Ustedes lo que van a hacer es el reglamento del código orgánico. A ver, déjame salir de aquí para verte, porque no estoy viendo. Pues pones después de que los que van a exponer. Wilman, te toca a ti exponer con el grupo tuyo al principio, porque no Ya, vamos a poner el reglamento primero. ¿Te parece? ya, no hay problema. Listo, un minuto para... Oye, inteligente ustedes de cambiar la cosa por el reglamento del código. Claro, es que como en la clase anterior, viendo que dijo Wilma, esta ley ya está derogada. Entonces, pues no me parece prudente que tratemos ya artículos pues, que no están en vigencia, ¿no? Así Entonces, es. ya con las chicas nos organizamos y bueno, revisamos Oye, pero no el sabíamos reglamento. no sabíamos que el código orgánico tenía reglamento, y fíjate que sí tiene su Sí, así reglamento. es. Esto ya tiene Bien su bueno de reglamento. estudiar. Y si hay artículos bastante de bibliotecas y archivos y ese No, tipo. no, no. Más bien es todo como si se define en lo que es la propiedad intelectual, sea como que es un compendio, ¿no? O sea, ¿qué me digo? La parte tecnológica, lo que es la educación, entonces todo va integrado. Este proyecto, como decir, de ley intentó integrar todas estas, como decir, em, estas instituciones, o sea, estas partes que producen información e investigación, ¿no? De la parte de tecnología. Entonces, ahí es que nace pues este código, el ingenio, ¿no? Entonces, así. Bueno, entonces, en tal caso dejamos a Wilma para luego pues nosotras continuar. Dale. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros. Nuestro grupo es de Yadira Montaño, Adriana Sancho, Wilman y Ana Lucía Topante. A nuestro grupo nos tocó justamente un código que lo manejamos y creo que fue, yo creo que en todo el ámbito bibliotecario, muy usado ahorita en la pandemia, lo que es el Código Ingenios, más conocido comúnmente, pero denominado oficialmente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Este se publicó obviamente en el 9 de diciembre del 2016 y su última reforma la tuvo recientemente el 21 de enero del 2022. En el artículo, justamente este código Ingenios nos trataba de, como decía justamente la compañera, integró varias leyes y entre ellas fue justamente la ley de la propiedad intelectual y es justamente lo que habla sobre los derechos de autor que mantienen. Entonces, dentro también integró algo de la educación y justamente estaba dedicado a un artículo a los parámetros de acreditación que deben tener también para los investigadores científicos, que es obviamente regulado con la Secretaría del CENESID. Y en este parámetro de este artículo 49 que hablaba del código, nos habla justamente de las publicaciones, entonces de ser autor o coautor de las obras de relevancia. Ya son obviamente para la investigación, como es comúnmente conocido, son los artículos que deben ser indexados y eso es justamente a veces una de las falencias que a veces hay en las bibliotecas de los docentes que dicen, no, mi artículo ya hice una publicación de artículo, pero a veces no está indexado ese artículo, ¿no? Y dicen cualquier publicación que ellos ya han hecho o en cualquier revista, que no está indexada y dicen ya, mi artículo ya está publicado y por qué no me lo hacen válido en acreditaciones a veces o en recategorizaciones. Entonces aquí está establecido justamente la autoría y la relevancia de una obra y de un artículo indexado que debe ser realizado bajo el régimen de propiedad industrial, lo que nos habla dentro del Código Ingenios.
Otra parte también que nos menciona este código es el reconocimiento, obviamente, de la cesión de derechos. Esto está justamente en el título 2, que corresponde a los derechos de autor y de los derechos conexos. Esto es lo que teníamos justamente en la ley de propiedad intelectual, que se conceden obviamente y se protegen los derechos de todos los autores y los demás titulares de todas las obras que son creadas. En esta adquisición de los derechos también se menciona que no son sometidos igual a registro o depósito ni al cumplimiento o alguna formalidad en lo que tiene que ver, digamos, algunas obras que sean, digamos, de ideas generales. En otra parte también que nos menciona de esta ley del Código Ingenios, también es de los derechos de autor, que obviamente que nacen y se protegen con el solo hecho de crear una obra, ¿no? Con el solo hecho de yo poder, también estoy escribiendo, estoy imprimiendo algún documento, obviamente, que es realizado de mi autoría, ya tiene sus derechos de autor y no necesariamente debería estar, digamos, señalado ahí el copyright, como comúnmente se lo conoce, ¿no? Y la protección del derecho de autor sin consideración tampoco de género, de finalidad, destino o modo de expresión de la obra. No hay ninguna distinción en ese sentido dentro del código, ¿no? Es a manera global. Este código también nos menciona también que no son objetos de protección las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas. Eso no tiene de protección de derechos de autor. Lógico, técnico de obras científicas también y de aprovechamiento industrial o comercial. Estas son las excepciones que hay dentro de estos derechos de autor que menciona el Código de Ingenios. ¿Qué pasó, Wilman? Se quedó paralizado. Creo que tiene problemas del internet. Sí, no se le movía. Vamos a esperar un segundito para ver si viene. Gracias. Ya llegó la electricidad. ¿Será que puedes poner otra persona de pronto hasta mientras? Sí, será. Ganar tiempo, porque después en los grupos nos quedamos sin tiempo. Ujú. ¿Alguno de ustedes tiene la presentación? ¿Ah? De Carmita, Milena o Diana. Lo que pasa, Arcángel, es que Wilman ha tenido un inconveniente, pero él dice que va a continuar para que ayude compartiendo a Dianita, por favor. Hagamos una cosa. Ya. Ok, ¿ustedes tienen la capacidad de exponer la parte de él? ¿Alguno de ustedes? Sí, él dice que va a continuar desde su celular, pero Ya, que pero le ayudemos que proyecten compartiendo. ustedes. Ok, muy bien. Uy, en Canvas. Bueno, buenas. Bueno, hoy me tocó a mí, creo, la tecnología. Sí, en el 102. Sí, justamente ahí me quedé. La siguiente, compañero.
Listo. Entonces, también dentro de esto de los derechos de autor, justamente es muy importante para las bibliotecas y archivos, ya que nos habla de la propiedad no solo de las obras, de todo aquello, sino también de lo que mencionábamos hace un momento, de la propiedad industrial y lo que tiene que ver obviamente a patentes. Entonces, también, esta también está como protección acumulada, mencionada dentro de este código orgánico de conocimientos, también a los derechos de los intelectuales reconocidos como como un título también en sí. Siguiente. Las obras susceptibles justamente de protección son reconocidas en lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo que para nuestra biblioteca, las obras literarias, lo que son artísticas, obviamente, las científicas que tienen que ver y que sean obviamente originales. Esto es muy importante porque a veces también se quiere proteger obras, digamos, que a veces son compendios o que su mayor parte, un 90%, un 100%, a veces son unas copias o recopilaciones de otros lados, ¿no? Entonces, más bien, esto da bien claro que sean aquí originales, es lo que quieren decir, y obviamente puedan reproducirse y divulgarse por cualquier forma o medio. Ya aquí está ya involucrado también, ya desde el 2016, obviamente, la parte que tiene que ver con los medios electrónicos, ¿no? Entonces ya justamente no necesito alguna modificación en esta parte. Siguiente, por favor. Y lo que tiene justamente que ver lo que es con nuestra biblioteca, que son los libros y folletos impresos, obviamente son aquí los artículos, novelas, cuentos, poemas, lo que tenemos en nuestras bibliotecas. También, obviamente, como bibliotecas también manejamos lo que tiene que ver a la cinematografía, a la que tiene que ver también a las series de televisión, a los discursos también que se maneja, memorias y todo ello. Todo este artículo, el 104, estas obras expresadas en diferentes formatos, también obviamente son manejados dentro de que son en bibliotecas. Las colecciones de obras también como las enciclopedias también, obviamente están mencionadas dentro de esto, no se pueden quedar afuera, así como las antologías y las obras dramáticas musicales también, obviamente, para por ejemplo, en nuestro caso, las obras universitarias que son de las carreras de artes. A ello también, obviamente, se la maneja también las composiciones musicales. Muchas de las veces también en este sentido, las composiciones musicales a veces no se le para mucho, digamos, como se puede decir, mucho sentido a esto, pero sin embargo, sí están protegidas y todo ello. A veces se coge y las composiciones musicales no se las, digamos, muy en cuenta y se las reproduce sin a veces pedir ninguna autorización. Y entonces dentro de este código nos menciona claramente que las composiciones musicales que son con en arte, por ejemplo, entonces tienen que tener mucho cuidado en ese sentido. Siguiente. Al igual, en esta de las obras fotográficas es justamente que yo, en mi sentido, cuando yo les doy capacitaciones a los docentes y estudiantes y todo ello, yo siempre tomo en cuenta esta parte de aquí. Les menciono que en la ley también está mencionado las fotografías que tienen sus derechos de autor. Y no es solo coger, digamos, y tomar la fotografía del internet, copiarla y pegarla en el trabajo que estoy realizando, sino que se debe respetar los derechos de autor, saber de quién es esa fotografía, quién es el autor, quién es digamos, cuándo fue tomada y todo aquello, ¿no? Lo que responde ya a las diferentes normas de citación. Entonces yo siempre al menos lo tomo en cuenta en mis capacitaciones cuando doy sobre normalización, normas APA, citación, todo ello. Les digo, hay una norma también que lo menciona y por ende debemos respetar siempre los derechos y no solo copiar y pegar en los trabajos que nosotros realizamos. Al igual, obviamente, que las propiedades de carácter industrial o también lo que es el valor artístico que tienen a veces algunas funciones que a veces se la toma sin tomar a veces permiso a la autoría. Las obras remezcladas también nos habla muy claro aquí el Código Ingenios,
que siempre que se tenga una combinación de elementos y una creación intelectual original, no solo, digamos, una mezcla, remezcla de información y una composición de ellos, sino ya debe estar aquí la propia, como les menciono siempre a veces a mis estudiantes, deben tener siempre ya el aporte mío, ¿no? El aporte científico, el aporte, digamos, intelectual que yo le debo dar a esa mezcla o remezcla que yo haga de información. Entonces siempre debe haber una idea original dentro de eso. Y también obviamente mencionamos lo que tiene que ver el software, que también obviamente tiene su propiedad intelectual. Perdón, ya regresé a Artículo 105. Este artículo se refiere a las obras derivadas. ¿Qué son las obras derivadas? Son aquellas obras que se crean de otras ya existentes. En este artículo se protegen las obras derivadas, las adaptaciones, traducciones, arreglos, compendios, resúmenes y extractos y otras transformaciones de una obra en la medida que la obra derivada sea original. Todos estos documentos que se encuentran también en nuestras unidades de información. Artículo 107. Correspondiente a materia no protegible. No son objeto de protección las disposiciones legales y reglamentarias, los proyectos de ley, las resoluciones judiciales, los actos, decretos, acuerdos, resoluciones, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, discursos políticos ni las disertaciones pronunciadas. Este artículo va justamente direccionado a los archivos. Artículo 108. Titulares de derechos. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos patrimoniales sobre una obra, conforme a los criterios contenidos tanto en el Convenio de Berna como en la Acta de París de 1971. Artículo 109. Correspondiente a obras de autores indeterminados. En este caso, las obras creadas en comunidades de pueblos y nacionalidades, la titularidad de los derechos corresponderá a la comunidad, dejando a salvo su derecho de autodeterminación. El artículo 110. En este artículo se habla sobre la patente. En el caso de autores de obras literarias y artísticas, será suficiente que su nombre aparezca en la obra de manera habitual. Esta presunción se aplicará incluso cuando dicho nombre sea un seudónimo. Artículo 111, que corresponde a la administración de los derechos de autor. Les había indicado que este artículo me llamó mucho la atención por cuanto el derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal o sociedad de bienes. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra, esta parte sí forma del matrimonio de la sociedad conyugal o sociedad de bienes. Artículo 112. De las obras en colaboración. Es aquella obra cuyo resultado unitario deviene de la colaboración de varios autores. Para su divulgación y modificación se requerirá el consentimiento de todos los autores, pero una vez divulgada la obra, ningún coautor podrá rehusar la explotación de la misma. Artículo 113. De las obras colectivas. Es aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica, que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma.
Artículo 114. Como resultado de la actividad académica o de investigación, todos los trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, en el establecimiento e institución tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. Artículo 115. Obras bajo relación de dependencia y por encargo. La titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral o por encargo corresponderá al autor. Artículo 115, es otro caso. En caso de que el autor ceda sus derechos, conservará la facultad de explotar las obras en forma distinta a la contemplada en el contrato. Artículo 117 de las obras anónimas. En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerado representante del autor y estará autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad. Artículo 118 de los derechos morales. Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor. Imprescriptible hace referencia a que no puede perder vigencia o validez. Inalienable, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro. Artículo 120. Derechos exclusivos. Se reconoce a favor del autor o su derecho habiente los siguientes derechos exclusivos sobre una obra. Primero, la reproducción. Segundo, la comunicación pública. Tercero, la distribución pública de ejemplares o copias. Cuarto, la importación de copias hechas sin autorización del titular. Quinto, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Sexto, la puesta a disposición del público de sus obras. Artículo 122. Reproducción de una obra. Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de todo o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Artículo 131. Protección de software. El software se protege como obra literaria. Artículo 136. Salvo pacto en contrario, será lícito el aprovechamiento del software para su uso en varias estaciones de trabajo mediante la instalación de redes. Artículo 141. Utilización de datos personales o no personales en contenidos protegidos o no por propiedad intelectual. Los datos personales o no personales que se encuentren formando parte de los contenidos protegidos o no por la propiedad intelectual disponibles en base de datos o repositorios y otras formas de almacenamiento de datos, pertenecientes a personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, podrán ser utilizados exclusivamente en los siguientes casos. En el enunciado A, cuando se trate de información clasificada como asequible. B, cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información. C, cuando estén expresamente autorizados por la ley. D, cuando estén autorizados por mandato judicial u otra orden de autoridad con competencia para ello. Y E, cuando lo requieran las instituciones de derecho público para el ejercicio de sus respectivas competencias o del objeto social para el que hayan sido constituidas. En el parágrafo 2 de las limitaciones y excepciones, en el artículo 211, en lo relacionado al uso justo.
No constituirá una violación de los derechos patrimoniales el uso o la explotación de una obra o prestación protegida en los casos establecidos en el artículo siguiente, siempre y cuando no atenten contra la normal explotación de la obra o prestación protegida y que no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. Artículo 211. Para determinar si el uso de la obra o prestación se adecua a lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta lo establecido en este código y los tratados internacionales de los que Ecuador es parte. Artículo 212. Actos que no requieren autorización para su uso. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, de conformidad con la naturaleza de la obra, los instrumentos internacionales de los que Ecuador es parte y los principios de este código no constituirá violación de los derechos patrimoniales del titular de derechos, aquellos casos determinados en el presente artículo, siempre que no atenten contra la normal explotación de las obras y no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. En ese sentido, los siguientes actos no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna. 1. La inclusión en una obra propia de fragmentos breves de obras ajenas de naturaleza, escrita, sonora o audiovisual, de carácter plástico, fotográfico, figurativo o similares, siempre que se trate de obras ya divulgadas, que su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin que se persiga, y siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, y que en ningún caso constituye una explotación encubierta de la obra. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o de revista de prensa tendrán la consideración de citas. Segundo, la utilización de una obra en el curso de procedimientos oficiales de la administración pública, la legislatura o la administración de justicia. Tres. La exhibición, ejecución, interpretación y comunicación pública de obras en actos oficiales organizados por instituciones del Estado con fines conmemorativos, culturales, científicos o educativos, siempre que la asistencia sea gratuita y que los participantes no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto. Se entenderá por actos oficiales cuando, bueno, participan las autoridades, pues en estas civiles, eclesiásticas o militares, que tienen siempre su protocolo. 4. La reproducción, traducción, distribución y comunicación pública con fines informativos de artículos, comentarios, fotografías, ilustraciones y obras similares sobre sucesos de actualidad y de interés colectivo. También tenemos la reproducción en forma individual de una obra por una biblioteca, archivo o museo, cuando el ejemplar respectivo se encuentra en una colección de biblioteca y dicha reproducción se realice con los siguientes fines: preservar el ejemplar y sustituirle en caso de extravío, destrucción o inutilización; entregar a otra biblioteca o archivo el ejemplar reproducido; sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo un ejemplar que igualmente haya sido destruido, extraviado o inutilizado. Una biblioteca o archivo además podrá realizar los siguientes actos: la reproducción de fragmentos de la obra que se encuentran en su colección, es lo que generalmente, nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? La reproducción electrónica y comunicación pública de obras de su colección por ser consultadas gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, solo en terminales de redes de la respectiva institución o para usuarios de esta institución bajo su control, en condiciones que garanticen que no se pueden hacer copias electrónicas de esas reproducciones. Siguiente, Adri.
La traducción también de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas, al cumplir un plazo de 3 años contados de la primera publicación de 1 año en caso de publicaciones periódicas. Su traducción al castellano, además idiomas de relación intercultural e idiomas oficiales en los respectivos territorios que no haya sido publicado en el país por el titular del derecho. La traducción deberá ser realizada con fines de investigación o estudio para los usuarios de dichas bibliotecas o archivos y solo podrá ser reproducida en citas parciales en las publicaciones que resultaren de dichas traducciones. El suministro de acceso temporal a los usuarios de la biblioteca o archivo o a otras bibliotecas o archivos en obras protegidas por derechos de autor o prestaciones protegidas por derechos conexos que se encuentren incorporadas en un soporte digital o en otro medio intangible y que estén dentro de las bibliotecas, de sus colecciones. La reproducción y suministro de una copia en obras protegidas de derecho de autor o prestaciones protegidas. Por archivo u otras bibliotecas, donde quiera que se ubiquen conforme cualquier otra excepción que permita al archivo o biblioteca ser la receptora o ejecutar tal copia. La reproducción, adaptación, traducción, transformación, arreglo, distribución y comunicación de una obra protegida por derechos de autor o una prestación protegida por derechos conexos en uno o más formatos accesibles para el uso exclusivo de personas con discapacidad. La minería de textos, las bibliotecas o archivos y sus funcionarios estarán exentos de responsabilidad por los actos que realicen sus usuarios siempre y cuando actúen de buena fe y tengan motivos razonables para creer que la obra protegida por derechos de autor. El préstamo público en forma individual de una obra audiovisual por una videoteca u otra colección de obras audiovisuales cuando el ejemplar respectivo se encuentre en el repertorio de la videoteca o colección. En el artículo 214 hablamos sobre las obras o prestaciones denominadas huérfanas. Bueno, estas obras son aquellas cuyos autor o derechos conexos se encuentran vigentes conforme a los plazos de protección establecidos en este código, pero cuyos titulares no están identificados o de estarlo, no ha sido posible su localización. Disposiciones derogatorias. Primera, deróguese la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el suplemento del Registro Oficial número 426 el 28 de diciembre de 2006 y todas las disposiciones reformatorias incorporadas a la misma. Es lo que estábamos hablando, o sea, hay una, digamos, una base, un sustento y está precisamente aquí en el Código Ingenios. Bueno, Wilman va a exponernos sobre un caso práctico que se ha aplicado a las bibliotecas. Adelante, Wilman. Ya. Bueno, como hemos visto, justamente este código ingenio lo hemos aplicado en las bibliotecas durante la pandemia y todo después, aunque algunas bibliotecas, digamos, a nivel particular, ya se lo han venido manejando desde muchos años atrás, ¿no? Entonces, lo que era justamente la última parte del artículo 212, en lo literal 9, que se decía justamente como biblioteca podemos digitalizar los libros, como podemos observar en de una plataforma de pago, como es el caso de Publical en este caso, en donde podemos digitalizar el libro a texto completo de las obras que tenemos en nuestro repertorio, en nuestra colección, y la misma puede obviamente transmitirse por acceso temporal a los usuarios, ¿no? Entonces al usuario yo puedo darle el acceso a la obra por texto completo, pero sin embargo, como se puede observar, no me permite, digamos, en este sentido, no me permite imprimir, ni tampoco, digamos, descargar todo el archivo en sí. Entonces estaría cumpliendo con la parte de la ley, al igual que en otros casos, por ejemplo, más en el sector público, en universidades que no hemos tenido, digamos, menos recursos. Unas plataformas que hemos visto igual en clases anteriores, bueno, fue la que presentó algunas universidades se utilizan en la MECA, otros utilizamos las mismas plataformas, por ejemplo, de Office, que bien lo podemos utilizar tranquilamente de SharePoint, y donde podemos también compartir las obras y igualmente
Estas obras son compartidas bajo la normativa del Código Ingenios, que nos menciona que no pueden igual descargarse ni imprimirse, ni tampoco compartirse con otros usuarios que no sean de la institución. Entonces estamos cumpliendo la parte de la ley que nos menciona estas particularidades. Y también obviamente como red de bibliotecas también podemos hacer uso de este mismo Código Ingenios para poder compartir entre bibliotecas algunas obras. Eso estaríamos como nuestro grupo de la parte del Código Ingenios. Gracias. También es importante, aquí hay una pregunta de Evelyn, y era respecto a los réditos, o sea, que produce una obra. ¿Qué quiere decir? No tiene participación, digamos, el cónyuge en la obra en sí, pero sí lo que produce esa obra, digamos, que se vendió esos ejemplares, pues ahí eso sí es parte de la sociedad conyugal. Más digamos que suscitó un asunto, digamos, se separaron y él escribió esa obra. Ahí ya no participa como, digamos, su cónyuge. Claro, No como sé si en me la dio. sociedad conyugal, digamos, cuando yo, digamos que soy una persona casada, bien tranquilamente, individualmente puedo promocionar la obra sin necesidad de pedir, digamos, alguna autorización a mi cónyuge, ¿no? Mientras que cuando ya, obviamente, todo el rédito económico de esa obra, la explotación económica de eso ya entra dentro del patrimonio ya económico conyugal. Entonces, eso es lo que se refiere. Les quería preguntar a ustedes, los que trabajan en bibliotecas, al saber este código de ingenios o al tener este código de ingenios, ¿cómo lo aplicarían en la práctica? Porque la materia es justamente eso, no solamente agarrar y tener el conocimiento de la normativa, sino cómo aplicarían ustedes el código de ingenios dentro de la biblioteca. Y a los de archivos, ¿cómo lo aplicarían en lo que le corresponde a archivo? ¿Cómo lo aplicarían en los archivos? A ver, ¿quién me responde sobre eso? Dentro de la biblioteca, justamente lo que estábamos exponiendo, lo estamos aplicando a este código de ingenios para poder compartir las obras que están dentro de nuestra biblioteca con los estudiantes mediante plataformas que obviamente nos permitan compartir, pero sin poder que el estudiante pueda descargar esta obra, ¿no? Sin que el estudiante pueda copiar ni nada de ello. Entonces, obviamente, respetando los derechos de autor que mencionamos y todo ello, y obviamente acceso a esta plataforma solo tienen los estudiantes y docentes de nuestra institución. El personal externo no tiene acceso a esta información porque obviamente eso es lo que nos menciona, una de las particulares que nos menciona la ley. Al igual que dentro de bibliotecas también lo podemos aplicar a este código de ingenios, como mencionaba, a lo que son a la red de bibliotecas, al préstamo interbibliotecario, que también nos estaba mencionando ahí, y es la otra parte también que tiene concordancia con el Tratado de Marrakech, que también obviamente nos mencionaba en un artículo, la parte que podemos digitalizar la obra para obviamente fines con personas de discapacidad. Entonces también podemos utilizar también ese artículo. Es lo que más, digamos, hemos utilizado de este conglomerado, de este código, la parte del artículo 212 que lo utilizamos más. Y justamente ahí lo que menciona específicamente para bibliotecas y obviamente también para archivos. Ya. ¿Ustedes no creen que a partir de este código de ingenios deberían ustedes establecer unas políticas? Sí, perfecto. Sí, Como vale lo vayan a mencionar. llamar, unas políticas, lineamientos, no es un reglamento, pero sí tiene que haber que usted quede establecido para que el personal de la biblioteca y de los archivos tengan una guía de cómo van a actuar. Es oportuno yo, mencionar, Arcángel, lo siguiente. Esto nos ha servido como, digamos, esto es un sustento legal en razón de que se han presentado cuestiones por investigación digamos, generalmente lo que son tesis. Y en nuestro caso en la universidad que ha habido cuestiones de índole militar. Entonces ha habido, bueno, esa cuestión de ser reservados, ¿no? Y nos han dicho no, ¿y por qué es que tenemos que publicar los trabajos? Entonces le ha dicho que estos derechos patrimoniales pues le corresponde a la universidad y que tendría que realmente, o sea, generarse como digamos una parte legal para que existan esas excepciones. Entonces, yo pienso que este código ingenios para nosotros ha sido de mucha ayuda porque ya se lo viene aplicando hace años y nos ha permitido, pues, digamos, dar paso
al repositorio. Entonces, eso es una base muy fuerte que sí, en las reuniones de trabajo al menos ha sido muy mencionado y nos ha servido de sustento legal. Eso podría mencionar desde mi experiencia. ¿Algunos de ustedes tienen ya alineamientos establecidos que pudieran compartir con el resto? Arcángel, en nuestra universidad estamos en un proyecto, estamos recién empezando con un proyecto de digitalización y hemos tomado experiencias de otras universidades que ya vienen trabajando sobre todo con sistemas que nos permiten ingresar toda esta documentación, pero dentro de este código lo que manifiesta es que solamente se pueda visualizar y no permitir las descargas de los documentos, ¿no? que se digitalicen. Entonces nosotros estamos ya tratando de elaborar las políticas en base a este artículo 212, que justamente se requiere a la autorización que tenemos para el uso de estos sistemas. Entonces, este código ingenio, sobre todo en el artículo 212, sí se proyecta y también nosotros podemos tomar como argumento para nosotros poder trabajar estos proyectos de digitalización. En mi caso podría decir que, digamos, no, en mi institución, justamente lo que mencionaba Arcángel, no, digamos, no tenemos algo escrito aún, pero justo hace justamente pocas semanas, desde el vicerrectorado académico, que es nuestro, digamos, que nos lleva a la biblioteca, ya nos establecieron justamente ya tiempos. Entonces, en poco tiempo ya vamos a sacar la política porque ya se estableció como parte de la universidad que esta misma política ya igual se la vincule con la docencia y todo lo que tiene que ver con la producción de la que realiza la universidad, tanto lo que tiene que ver los derechos de autor de todas las obras de la producción de la institución, como de obras igual artísticas, todo por lo que obviamente tiene distintas facultades de la universidad. Y entonces estamos al menos en nuestro caso de la central, estamos en la elaboración de las políticas ya para poderlas publicar y poderlas compartir ya con los demás. Pero al momento no, en nuestro caso al menos no tenemos por escrito, pero ya estamos en camino de aquello. Está bien, ¿alguien más pudiera compartir algo? Bueno, lo que les comentaba, ¿tienen algunos, ustedes pudieran compartir esos documentos con los otros compañeros? O sea, es documentación que es o es confidencial. Porque si es así, me encantaría que la pudiéramos compartir, ¿no? Ana Lucía, ¿qué dices, no? Te cuento que no es fácil hacer esa. Nada fácil hacer esos documentos. Y mucho más cuando es grabado. Sí, pero bueno, yo lo intento porque, bueno, sería importante porque quedaría para que otros colaboraran. Una de las cosas que me caracteriza a mí es que yo comparto mucho mi conocimiento. Te cuento, Ana Lucía. No me importa compartirlo. El que Grecia lo sabe. Yo me digitalicé totalmente mi biblioteca en Venezuela y me la traje en un disco duro y se la regalé a su jefe, a William Ladino, y ahí la tiene. Y a Grecia también, cuando nos sentamos hablamos y nos quedamos horas hablando de archivos, ¿no? Y yo no tengo ese problema, pero cada quien tiene sus cosas, pero bueno, si pueden compartirlo, compártanlo, porque al final son un grupo que terminará este año y no volverán a verse otra vez de nuevo reunidos. Y podrán utilizar esos conocimientos para el beneficio de cada uno. Dime, Carmita. Por fin te veo aquí hoy en esta transmisión. Gracias. Quería compartir un poco justamente con respecto a esto de poder compartir la información. Justamente en la red que estamos conformando de las bibliotecas, se va a establecer que podamos compartir esta información con las universidades siempre y cuando tengamos el libro físico en nuestras bibliotecas, porque eso es lo que nos indica el código. Entonces, mientras no estamos ahí, digamos, yéndonos a un lado de la ley, estamos ante la ley el poder compartir las obras que ya se encuentren digitalizadas en algunas bibliotecas y en las que tal vez iniciemos ese proceso de digitalización, lo hagamos con otro tipo de material para
ir incrementando, digamos así, un repositorio general como para todos. Eso quería compartir. Le voy a enrollar el papagayo, como dicen en mi país. El Creative Commons. ¿Qué pasó? Sí, sí lo estamos utilizando. Bueno, al menos como nosotros, bueno, en mi caso, digamos, en mi caso práctico de mi institución, yo lo que manejo justamente esa parte de la producción docente de, de toda la universidad. Entonces, como al ser pública, obviamente toda la producción que hace la universidad la tiene que publicar. Entonces, yo, por ejemplo, con mis docentes y mis estudiantes, yo sí estoy ahí, digamos, al menos con ese tema. Yo les digo, a ver, dice, publíqueme mi obra. A ver, le digo, ya listo, le publico su obra. A ver, listo, ¿va a ser para compartir o está bajo restricción? ¿Está con todos los derechos reservados o tiene todos los derechos, digamos, abiertos, open access, es su publicación? Entonces dicen, a veces me traen un libro, digamos, con copyright, que dice obviamente el libro, todos los derechos reservados. No dice es para compartirlo, no me... Ah, ya, listo. Entonces, si es para compartirlo, por favor, como dice su obra, está con el copyright, ayúdeme firmando un documento donde usted me cede el derecho para poder publicar tranquilamente. O la otra, también les digo, por favor, como aún está, es su obra digital, por favor, agréguele la licencia Creative Commons de las 6 licencias que hay, cuál de las 6 licencias le va a poner a su obra, y esa la aplicamos también. Sí, también le aplicamos lo del licencia Creative Commons justamente para lo que tiene que ver con eso, copyleft también para lo que tiene que ver en software, que tiene bastante, lo manejamos. Al menos creo, yo creo, incluso también creo mis compañeros de bibliotecarios de otras instituciones también los han de manejar. ¿Alguien más quisiera compartir qué hace en su institución? Bueno, chévere. Muy bien, sigamos con el reglamento, ¿sí? El otro grupo, gracias. Gracias. Por aquí pusieron algo en el chat. Como esa parte no entendí muy bien dentro de la sociedad conyugal. ¿Quién es ER? Ya dimos contestación en esa parte a Evelyn. A Evelyn. Justamente fue del artículo 111. Así es. Sí, está ahí. Bueno, buenas noches. Nosotros, bueno, en virtud pues que, como se mencionó antes, la ley de propiedad fue derogada, esta fue pues derogada de forma expresa, ¿no? Y no tácita como ocurre con la LOES o la LOSEC, pues donde viene lo que es la reforma de ciertos artículos. Entonces, en vista que la ley es derogada, pues aunque, si bien es cierto, dice en el Código Ingenio, que todo proceso que haya sido iniciado con esta ley de propiedad continúa porque está sustanciada con esta ley, pues, ¿no? Entonces, también desaparece lo que es el reglamento a la ley que pues, en su momento nosotros pues tendríamos que haber expuesto, fue derogado en el 2016, y entonces porque está en vigencia el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que sería el Código Ingenio. Entonces, el reglamento general, que sería el Reglamento General Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, este reglamento entró en vigencia en el 2017, pero tuvo una reforma en el 2021. Bueno, este reglamento va a ser expuesto por los integrantes Diana Fajardo, Carmen Mena y Milena Alvarado. Oye, ¿y qué quedó para el reglamento después que
que el código de ingenio es tan específico, ¿no? Debieron haber pensado muy bien qué meter allí en el reglamento. Sí, es bastante como, se supone que un reglamento debe como que ser, especificar esos artículos que una ley, ser más específico. En la ley es general y en el reglamento debe ser más específico, pero no hay como que Esa correlación. lo que esperábamos, sí. Bueno, en sí la definición de propiedad intelectual se refiere a las creaciones de las mentes, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Los estados son los responsables de garantizar la legislación creada para precautelar este bien común. En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la propiedad intelectual desde el enfoque de 3 áreas distintas: la propiedad industrial, derecho del autor y las obtenciones vegetales. En el Código de Ingenio, lo que es derecho de autor está en el libro 3, que pues es gestión del conocimiento. Está en esa sección, como decir, de este Código de Ingenio, que en sí es como que fue en su momento un proyecto que quería articular pues muchas actividades que producían algo, bienes y servicios ante algunas necesidades. Por eso que entra en, como si la LOES y bueno, pues otras que generan pues conocimiento, ¿no? En el capítulo 1 del Plan Nacional de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes, bueno, esta emisión de este plan en sí, el objetivo de este plan es como que conformar redes académicas culturales de investigación e innovación. O sea, tratan que este modelo es de carácter público, que genere y se democratice los conocimientos. Para en sí es este modelo, o Plan Nacional de Economía Social de Conocimiento. Ya, en su artículo 1 indica que este plan de la economía social de conocimientos, creatividad, innovación y saberes ancestrales será elaborado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, y el Comité Nacional Consultivo de Planificación de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y observará las directrices en el ámbito regional emitidas por los Comités Regional Consultivos de Planificación de la Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales. Entonces, cabe recalcar que este plan siempre trata de que se retroalimente, o sea, cada vez que se está trabajando, toda la información que se levanta, pues siempre como se va innovando, entonces se espera que se retroalimente y se vaya innovando, vaya mejorando. El capítulo 2 del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales indica, bueno, aquí pues indica pues, que fue sustituido, fue reformado en su momento en el 2018, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, organismo técnico, gestor del conocimiento adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, contará en su estructura interna con al menos los siguientes órganos: derechos de autor y derechos conexos. Tomamos pues los numerales pues, que son pertinentes. Ya, en tal caso, en el numeral 2, derechos de autor y derechos conexos. En el numeral 5, gestión y promoción de los saberes, promoción de los derechos intelectuales. En el numeral 6, órgano colegiado de los derechos intelectuales. En el capítulo 5 nos indica sobre los espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de innovación. Las peticiones para crear
acreditar, autorizar, según el caso que corresponde, espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de innovación, podrá ser presentada por las instituciones de educación superior. Las instituciones del sector público y los actores del sector privado mixto, popular y solidario, cooperativista, asociativo y comunitario. Los territorios o ciudades del conocimiento únicamente podrán crearse la solicitud de actores públicos dentro de la normativa que regule el procedimiento de creación, acreditación y autorización de espacios para el desarrollo de conocimiento y de ecosistemas. Se deberá considerar los requerimientos específicos que se deberá cumplir de acuerdo a la forma de organización económica al que pertenezca el solicitante. En su artículo 10 indica sobre la creación o autorización de espacios para el desarrollo de conocimiento y de ecosistemas de innovación. Que para esta creación o autorización de espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de innovación que provenga de la iniciativa del sector público, se deberá contar con la certificación que garantice su financiamiento. En su artículo 11 de la Rectoría de los Institutos Públicos de Investigación, los institutos públicos de investigación son los actores, generadores y gestores del conocimiento que se encuentran bajo la rectoría de la CNC. En su artículo 13 de la vinculación entre los institutos públicos de investigación con los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestral, los institutos públicos de investigación deberán trabajar en proyectos de investigación con los diferentes actores, gestores y generadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación e entidades de investigación internacionales, y en particular con las instituciones de educación superior, con el propósito de circular los conocimientos y tecnologías, así como desarrollarlos de manera colaborativa y responsable. Aquí está, entra como lo que es las tesis, ser tutores de tesis. Las instituciones de educación superior podrán desarrollar investigación y desarrollo tecnológico de los institutos públicos de investigación. También es importante pues que sabemos que la CNC certifica a los investigadores, pero bueno, esto los acredita de acuerdo a su formación académica, producción científica y los méritos. Pues aquí se ve pues, muchos saben que los investigadores pues son por categorías, ¿no? Aquí entra lo que es principal, agregados, auxiliares. Entonces aquí vincula en sí a las instituciones de educación superior y a los docentes que generan o a los estudiantes que generan pues documentos, investigaciones y pues todo este tema de la producción científica. Mi compañera. Gracias, Mire. Sí, continuando con la exposición, vamos a ver el artículo 22, compras en línea o a través de tiendas virtuales. Se podrá adquirir bienes o servicios en el extranjero a través de compras en línea o tiendas virtuales por medio del procedimiento de ínfima cuantía. Siguiente, por favor. Ahí ya. Le voy a proyectar entonces las mías. Aquí están. Ya. Ya le proyecto las mías. Voy a compartir. Ya. No sé si se me está viendo la diapositiva. No sé. Sí. Ya. Gracias. Entonces, estábamos mencionando esto porque se hace referencia a todo lo que es investigación. Por ejemplo, en el 2. Materiales usados en la investigación, eso sí se puede comprar con ínfimas cuantías en tiendas virtuales, tales como materiales de laboratorio, bases de datos, libros u otra información científica, equipos electrónicos para la investigación en general, maquinaria y herramientas utilizadas en la investigación. Y 3. Servicios de capacitación y asesoría especializada para la investigación científica o pedagógica y el desarrollo tecnológico. Eso también se puede contratar. Artículo 24. Resolución administrativa. Las entidades contratantes, cuando decidan someterse al presente régimen especial de investigación mediante resolución administrativa motivada,
expedida por la máxima autoridad o su delegado. En relación al artículo 25 de la ventanilla única virtual para la investigación sobre la biodiversidad, ya entrarían aquí, por ejemplo, en el caso de las universidades, todo lo que son laboratorios o facultades, ¿no? de ciencias químicas, por ejemplo. La autorización de acceso a recursos genéticos, sus derivados para fines de investigación o comerciales, así como los permisos de importación de organismos vivos, especímenes de colecciones científicas que tengan como fin el desarrollo de procesos investigativos. Se tramitará a través de una ventanilla única para la investigación para la biodiversidad, en la que interoperarán la CENESID, el Instituto Público de Investigación Científica sobre la Biodiversidad, la Autoridad Nacional Ambiental, la Autoridad Aduanera, así como las demás pertinentes. Aquí es importante recalcar que si bien son manejo de estos especímenes, sin embargo también se ve mucho la parte de, a mí me llamó bastante la atención y de manera positiva, que intervenga también la autoridad de medio ambiente, ¿no? Para un manejo responsable de todas esta partecita de la investigación. Artículo 26. Periodicidad de la evaluación. La CENESID, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional competente en materia de derechos intelectuales, emitirá un informe anual sobre el estado de protección de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. Llega a buena hora, ¿no? Si sobre todo pensamos en la situación del planeta. Entonces es importante estos informes que se cumpla todo lo que está reglamentado aquí y existe ese control en todo lo que es biodiversidad. Artículo 27. Del Banco Nacional de Recursos Genéticos. El Banco Nacional de Recursos Genéticos estará ubicado en la Ciudad del Conocimiento, Yachay. En casos excepcionales, por razones técnicas, podrá mantenerse depósitos de material genético en otro lugar del país. Todo esto ya para motivos investigativos. Capítulo 4. Transferencia de tecnología. Artículo 28. De la transferencia de la tecnología. La CENESID, como parte de sus atribuciones, deberá expedir las políticas públicas para la transferencia de tecnología aplicando principios establecidos en el código. Esto ya es tarea de la CENESID. Capítulo 1. Titularidad de las obras. Estamos en la parte de la gestión de los conocimientos, el artículo 29. De la publicación de las obras contratadas por el Estado. Tratándose de la publicación de obras derivadas de consultoría, de bienes y servicios contratados por el Estado, dentro de un procedimiento de contratación regulado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. O sea, aquí de esta partecita de que interviene el Estado y en la producción ya de las obras. Capítulo 3, patentes. Artículo 31, de la materia protegible. La Autoridad Nacional competente en derechos intelectuales establecerá los lineamientos necesarios para el otorgamiento adecuado de la materia considerada patentable. Asimismo, establecerá mecanismos de vigilancia y control de las solicitudes de patentes presentadas en el Ecuador con el objetivo de excluir de protección los conocimientos tradicionales y demás materias no protegibles. Entonces, estos son de los conocimientos tradicionales, por ejemplo, ¿no? De un bien público a disposición de todos. Eso para rescatar la parte de la memoria histórica, considero fue importante hacerlo de esta manera. Y rescatando lo que habíamos perdido, entiendo, ¿no? Antes de la colonia teníamos un muy buen desarrollo del conocimiento. Con la colonia, pues, esta invasión hizo que muchos de los conocimientos ancestrales se pierdan, ¿no? Se invisibilicen. Entonces, este rescate también está aquí respaldado. Artículo 32. Invenciones no patentables. Para determinar la patentabilidad de una invención, se tomará en cuenta las siguientes consideraciones. Y aquí he escogido esto porque, como les digo, también tenemos la parte de laboratorios, de las áreas de bioquímica, de medicina. Es un poquito técnica esta parte. La invención referente al producto de polimorfos metabólicos, tamaño de partículas e isómeros
podrán concebirse en cualquier país. O sea, se puede tener en cualquier, o cuando menos una de las fases, se desarrollan en cualquier país, pero por lo menos una de las fases deberá haberse desarrollado en Ecuador para que tenga la patente. 2. Se entenderá por producto de los polimorfos el procedimiento de obtención de polimorfos. Eso se entiende para la patente. 3. Se entenderá como producto de metabólicos el procedimiento de síntesis del metabolito o una composición que contenga el metabolito aislado de los mismos que posteriormente será sujeto al análisis del cumplimiento de requisitos de patentabilidad. Todo un proceso, ¿no? 4. Se entenderá por producto de las formas puras el procedimiento de obtención de una forma pura, los mismos que posteriormente serán sujetos al análisis del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. 5. Se entenderá como producto de isómeros el procedimiento de aislamiento de estereoisómeros con el dato de eficacia correspondientes a los posteriores serán sujetos de análisis de cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. 6. Se entenderán como producto de tamaño de partícula una composición que contenga el principio activo, que posteriormente será sujeta al análisis del cumplimiento de requisitos de patentabilidad. A continuación les muestro una lámina de lo que estábamos hablando, porque es un poco técnico y algo abstracto, al menos para mí que no soy del área esta de bioquímica, ni química, ni farmacéutica. Entonces aquí más o menos están qué son los isómeros, que son los metabolitos, son primarios, pertenecen a los organismos vivos y también pueden ser de secundarios. Y aquí la clasificación de los isómeros, ¿no? Todas estas moléculas. Bien. Artículo 33 de la titularidad. De acuerdo al establecido en los artículos 276 y 277 del Código, la Autoridad Nacional competente en derechos intelectuales establecerá los mecanismos de vigilancia y control para el efectivo cumplimiento del régimen de regalías. Hace referencia a las regalías. Artículo 34. La suficiencia descriptiva. La suficiencia descriptiva implementa el principio de que una patente debe describir la tecnología que se busca patentar, asegurando una adecuada descripción técnica de la innovación para posibilitar la puesta en práctica del invento, a fin de promover el progreso tecnológico y desarrollo de la técnica. Entonces, hay que demostrar para que se pueda tener la patente de manera detallada estos procesos tecnológicos. Artículo 35. De las instituciones depositarias autorizadas de material biológico. La Autoridad Nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá autorizar como entidades depositarias de material biológico únicamente a las universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos técnicos, tecnológicos públicos e Instituto Público de Investigación. Artículo 36, estamos en el capítulo 4, la marca país, que también le he rescatado un poco la marca país, porque de pronto, por ejemplo, en mi área de turismo, yo trabajo en una biblioteca especializada, podría serme de utilidad, ¿no? Registro, una marca país declarada como tal mediante acuerdo ministerial o decreto ejecutivo deberá ser registrada como tal ante el SENADIM por el Código Público competente, el cual será responsable de la declaratoria, solicitud, difusión y capacidad de uso y control de esta marca país, que es importante para promocionar todo lo que es turismo y todo lo que son productos nacionales y a su vez hacer redes, ¿no? A nivel nacional, a nivel de país, y son estas economías solidarias también. Artículo 37. Publicación. Los signos distintivos que sean registrados como marca país de conformidad con las disposiciones de este reglamento y el código serán mantenidos en un registro independiente cuyo proceso será expedito, manteniendo los principios de publicación y oposición. Capítulo 5 de las obtenciones vegetales. Artículo 38. Igualdad.
La autoridad competente en materia de derechos intelectuales velará por el cumplimiento del principio de igualdad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, garantizando el reconocimiento del derecho del agricultor. Esto podría ser de utilidad para las facultades, por ejemplo, de agronomía, ¿no? Artículo 40, capítulo 6. Otras modalidades relacionadas con propiedad intelectual. Información no divulgada. La información no divulgada se protegerá contra su divulgación según la disciplina de la competencia desleal y las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Esto podría ser de utilidad en las facultades, por ejemplo, de economía, ¿no? Otras también aplicables. Artículo 41. Autorización de comercialización. Para autorizar la comercialización de nuevas entidades químicas, de fármacos y agroquímicos, se podrá utilizar cualquier documento o evidencia que permita garantizar su seguridad y eficacia. Datos de prueba. Los datos de prueba se protegen contra su divulgación con fundamento en la disciplina de la competencia del desleal, siempre que la información de bioseguridad y eficacia cumpla con los condicionamientos para ser considerada como información no divulgable, según la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Aquí podría aplicarse también a las investigaciones que son nuevas en cuanto a la parte de la química, experimentos, etcétera, ¿no? Lo que se desarrolla en los institutos de investigación, universidades. Me parece ya. Capítulo 7, conocimientos tradicionales. Artículo 47. Depósito voluntario de conocimientos tradicionales. El depósito voluntario de conocimientos tradicionales podrá ser utilizado como medio de prueba para el proceso de observancia de los derechos de propiedad intelectual que, como atribución, tramitará el SENADI. Artículo 48. Sobre los custodios locales. Los custodios locales de los conocimientos tradicionales son grupos poblacionales que, primero, se encuentran asentados en el territorio delimitados y cuentan con organización local comunitaria propia y, dos, son legítimos poseedores de uno o más conocimientos tradicionales que también podrán pertenecer a otros grupos. Aquí está hablando todo sobre estos conocimientos locales y ancestrales. A continuación, mi compañera les expondrá ya la última parte de este reglamento. Gracias. Sí, permítame compartir, por favor, que ya Gracias, perdonará. No, que tuvo el inconveniente en antes. Sí. Siguiendo con el capítulo 7 en los conocimientos tradicionales, también hemos visto lo que nos indica el artículo 53 del reparto de beneficios en la subrogación del Estado. Para acordar el reparto de beneficios, la CNCID deberá realizar un informe técnico en base a los insumos entregados por el interesado en la fase de conocimiento. Deberá tomarse en cuenta la aplicabilidad comercial de la investigación, su presupuesto y los distintos actores que la avalan, y se determinará el monto a repartir como beneficios. Los beneficios no serán necesariamente monetarios y podrán otorgarse mediante transferencia de tecnología y otros parámetros que la CNCID determine para el efecto. En caso de que el beneficio de la investigación sea monetario o de otra índole, este deberá destinarse al fortalecimiento de los conocimientos tradicionales, conforme a la política pública emitida por la CNCID. Continuamos. Comparto yo si tiene problemas, Mili.
Sección 1 del Consejo Consultivo de Conocimientos Tradicionales. En el artículo 54 nos indica, de la selección del Consejo Consultivo de Conocimientos Tradicionales, el procedimiento de selección de los representantes del Consejo Consultivo de página 13 de 18 conocimientos tradicionales lo realizarán los pueblos y nacionalidades conformes a sus propias prácticas, respetando los derechos constitucionales. El representante de las instituciones de educación superior será designado por la Asamblea del Sistema de Educación Superior. No me deja. En el capítulo 8, observancia. Artículo 60. Definición con la finalidad de equilibrar los derechos de los titulares de activos de propiedad intelectual frente al acceso al conocimiento y a la innovación. Los procedimientos de observancia positiva se constituyen en mecanismos de represión y sanción ante la presunta violación de derechos. Por otra parte, con la finalidad de evitar el abuso de prerrogativas exclusivas y excluyentes, los procedimientos de observancia negativa permitirán la utilización de creaciones intelectuales de terceros, sin que se vulneren derechos subjetivos, favoreciendo el acceso al conocimiento, la libre competencia y la innovación social. Los procedimientos de observancia positiva determinarán la existencia de una infracción a los derechos intelectuales o conocimientos tradicionales, debiendo su tramitación ser expedita, salvaguardando los principios constitucionales del debido proceso. Los procedimientos de observancia negativa serán el medio procesal mediante el cual un particular, con el fin de evitar el cometimiento de una infracción a los derechos de propiedad intelectual de un tercero, acude ante la autoridad administrativa o judicial para que, mediante un acto administrativo o sentencia, se pronuncie sobre la legalidad de su actuación por la utilización de activos intangibles. De la misma manera, las autoridades competentes, mediante la inspección, monitoreo y sanción, pueden reprimir y sancionar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de su competencia. Título cuarto. De la preasignación para la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. En el artículo 62. No serán imputables a la preasignación para la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación aquellos recursos que se encuentren en otras leyes distintas a las señaladas en el artículo 602 del Código. Los recursos de esta preasignación podrán destinarse para gastos permanentes como no permanentes. En el título 5 de la obsolescencia programada, en el artículo 65, del control aleatorio de los bienes de las instituciones públicas. El control aleatorio de obsolescencia programada de aquellos bienes adquiridos por las instituciones públicas se realizará de manera anual, conforme las directrices emitidas por el ente rector de la administración pública, considerando los parámetros establecidos en este reglamento. Artículo 66. Del informe anual sobre obsolescencia, programa de bienes. El informe anual sobre obsolescencia, programa de bienes, será aprobado por la máxima autoridad de cada institución y, en caso de determinarse que ha existido, este informe será notificado a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la Secretaría Nacional de la Administración Pública y demás autoridades competentes. En las disposiciones transitorias hemos elegido la primera, la segunda y la quinta. Primera, para efectos de aplicación de este reglamento hasta que la CNCID expida las regulaciones al talento humano dedicado a la investigación científica conforme lo dispuesto en el código, se deberá contemplar lo dispuesto en el reglamento para la acreditación, inscripción y categorización de investigadores nacionales y extranjeros que realicen actividades de investigación en el Ecuador, en lo que fuera aplicable. Segunda,
Aquellas academias de ciencias, artes o humanidades que a la fecha de expedición de este reglamento se encuentren legalmente reconocidas, mantendrán dicha condición y serán registradas por la CENESID como tales, sin necesidad de cumplir con el procedimiento de constitución y demás requisitos establecidos en la página 16 de 18 del presente reglamento. Quinta, aquellas obras derivadas de consultorías, bienes y servicios que hayan sido entregadas al Estado antes de la vigencia del presente reglamento. Deberán obligatoriamente ser publicadas por la entidad contratante en el plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de este reglamento general. Gracias. Eso es lo que hemos investigado nosotros con respecto a la ley, al reglamento, perdón. Pues sí, especificó bastantes cosas, ¿no? Amplió bastantes temas generales de lo que había hablado el Código de Ingenio originalmente, la ley, pues. Pero bueno, muy bien, chévere. Volvemos otra vez a recapitular en lo anterior. Tiene que ser parte también de incluirlo en la parte que tenga que ver con las bibliotecas y los archivos. Pero me parece más que este reglamento va más dirigido a esas unidades que se encarguen de proteger los productos intelectuales y la propiedad intelectual de investigadores y demás, ¿no? Y también a la creación de repositorios y ese tipo de cosas, ¿no? Pero muy bien. Miren, antes que Vivi me lance un todo por la cabeza, quedan 3 minutos para que tomen un descanso de 15 minutos, por favor. Ok, entonces nos vemos a las 8:15. ¿Les parece? Sí, para que Muchas descansen. gracias, Arcángel. Gracias. De nada, Viviana. Un abrazo. Muchas gracias, Arcángel. Bueno. Verónica Yaguar. Nosotros vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Lectura. Bueno, en el marco normativo, el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura del 2018 al 2021 se ampara en cuerpos legales que dirigen y orientan los derechos y atribuciones de los ciudadanos, que están en la Constitución del Ecuador del 2008, que establece la educación como un derecho que de manera ineludible e inexcusable debe ser garantizado por el Estado. Es además un área prioritaria en las políticas públicas y de la inversión estatal. Debe estar centrada en el ser humano y ser accesible para todas las personas sin discriminación. También tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En el artículo 1 garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelos de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, en el artículo 37 de la Red de Bibliotecas, la red de bibliotecas es el conjunto de bibliotecas, unidades de información y centros de documentación que se integran a través de una estructura territorial a nivel zonal para llevar adelante las políticas públicas, objetivos y lineamientos del desarrollo bibliotecológico. Su fortalecimiento y actualización de los acervos y servicios bibliotecarios. La Biblioteca Nacional preside la Red Nacional de Bibliotecas. El Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura tendrá como eje ejecutor a las Bibliotecas Nacional Eugenio Espejo para el fomento de la lectura a través del fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas de la red. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura
Capítulo 3. El Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, en el artículo 96, el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, el ente rector de la cultura emitirá las políticas nacional del libro y la lectura, cuya principal herramienta serán el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. La instancia encargada de la coordinación de la ejecución del plan será el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad. El IFAP, en coordinación con las bibliotecas nacionales, las entidades del REIFAP y de las demás instituciones afines al Sistema Nacional de Cultura. Para el desarrollo y ejecución del plan, el ente rector de la cultura definirá los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción. El plan incluye mecanismos, herramientas, actividades y formas de comunicación. Articula diversos tipos de expresiones lingüísticas: la palabra hablada, la palabra impresa, el lenguaje audiovisual y las actuales tecnologías de la información y del conocimiento. Asimismo, contempla la implementación de programas que promuevan la utilización de lenguas ancestrales. Los titulares de los derechos pueden licenciar sus obras de acuerdo al establecido en el Código Orgánico de la Economía Social y de los Conocimientos por medio de licencias o mecanismos abiertos. Ley Orgánica de Cultura. La Ley Orgánica de